Estimados participantes, la Escuela Nacional del Indecopi agradece su presencia y les desea muy buenas tardes. Es un placer dirigirme a ustedes y poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy, titulada Prácticas anticompetitivas en las compras públicas. Les saluda Flor Chávez, gestora académica de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. El objetivo de la videoconferencia es identificar los principales aspectos vinculados al fomento de la competencia y detección de conductas anticompetitivas en el marco de procesos de contratación con el Estado. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señorita Kirchen Antonio Sánchez, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concurso de especialización en Derecho Administrativo sancionador por la Universidad de Valladolid y contrataciones del Estado por la ESA, con estudios en la maestría de Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como ejecutiva en la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia y cuenta con más de 8 años de experiencia en materia de libre competencia. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés y puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Kirsi. Muchas gracias, Pilar. Flor. Ya. Creo que se escucha y se ve bien, ¿no? Sí, Bueno, igual también agradecerles por estar presente en esta capacitación que vamos a tratar de hacerla lo más didáctico para que nos pueda quedar claro algunos conceptos. Eh, Voy a compartir mi pantalla. ¿Me dan un minuto? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Como ya les habían comentado, el día de hoy vamos a ver las prácticas anticompetitivas en las compras públicas. Y antes de poder ingresar a estos temas, igual voy a hacer el disclaimer de que los comentarios que se podrían realizar reflejan mi propio punto de vista, ¿no? Y no necesariamente la opinión del Indecopi o de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Empecemos. El Indecopi, una de las áreas que forma parte de esta institución es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. La Comisión de la Libre Competencia tiene diversas facultades. Por el artículo 61 de la Constitución, a nosotros nos... Perdónenme, perdónenme. Ya, ok. Estamos obligados a poder defender y proteger la libre competencia. Y para esto contamos con diversas funciones. Por un lado, el control de concentraciones. ¿Qué implica el control de concentraciones? En junio del 2021 se aprobó la Ley 31112 que básicamente establece que cualquier operación de concentración que pueda superar determinados umbrales debe ser notificado ante el Indecopi para que el Indecopi pueda analizar si esta operación podría generar eh, efectos restrictivos a la competencia, ¿no? Y la autoridad de competencia, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, tiene la posibilidad de autorizar, si es que no identifica algún tipo de riesgo significativo a la competencia, de autorizarla con condiciones que puedan mitigar estos riesgos, o en último extremo podría también denegar o rechazar este tipo de operaciones. Anteriormente, únicamente el Indecopi podía evaluar este tipo de operaciones en el mercado eléctrico. Sin embargo, actualmente, con la emisión de la Ley 31112, el Indecopi puede evaluar cualquier tipo de operaciones. A manera de ejemplo, para que sea algo muy simple, como sabemos, anteriormente dos cadenas de farmacias pudieron unirse, ¿no? Poder una compró a la otra y actualmente forman parte de un mismo grupo económico. Este tipo de operaciones, de estar vigente en ese tiempo la ley, hubieran podido ser sometidas a una evaluación previa por parte del Indecopi. Como les comento, el objetivo principal es fomentar la eficiencia económica en los mercados. Por otro lado, y aquí quiero resaltar que este tipo de conductas o este tipo de funciones que tiene el Indecopi
es de una evaluación previa, ex ante. Es decir, para que esta operación, o ya sea una fusión, una adquisición, pueda ejecutarse, materializarse, el Indecopi tiene que dar el visto bueno, siempre y cuando esta operación supere los umbrales establecidos en la norma, ¿no? Entonces, este análisis es un análisis ex ante que realiza la autoridad de competencia. Por otro lado, tenemos el control de conductas y es justamente hoy en este punto en el que nos vamos a enfocar, que el Indecopi tiene la posibilidad de evaluar aquellas tipos de conductas que podrían constituir alguna infracción a la ley de represión de conductas anticompetitivas. Básicamente lo que hacemos es perseguir ejemplos que ahora lo vamos a ver más adelante, pero las conductas pueden ser de abuso de posición de dominio o acuerdos anticompetitivos. Entonces, básicamente, esta función que realiza el Indecopi es ex post, es decir, se comete la infracción y el Indecopi persigue este tipo de conductas. También tenemos la facultad de emitir abogacías y otros tipos de documentos que puedan fomentar la competencia. Esta función en los últimos años también ha sido realizada o se le ha dado mayor énfasis, ¿no? En los últimos años. Lo que buscamos aquí es promover, realizar determinadas recomendaciones cuando se identifica un mercado en el que las reglas de competencia estén siendo distorsionadas. Lo que el Indecopi puede hacer es emitir recomendaciones para que puedan mejorarse estas condiciones de competencia. Lo que se busca es fomentar la competencia en los mercados en los que se puede identificar algún tipo de barreras, alguna restricción en la competencia, ¿no? Y de hecho, también aquí lo que se busca de forma complementaria es generar una cultura de cumplimiento de las normas de competencia. El Indecopi puede emitir diversos lineamientos, directrices que justamente estén encaminados hacia esa labor, ¿no? No solamente ya ahora es buscar una sanción, sino también procurar que los agentes económicos que participan en el mercado puedan cumplir debidamente con las normas de libre competencia. Entonces, esta actividad en los últimos años también ha sido fortalecida. Continuemos. Ya, ok. Como ya les había comentado, hoy nos vamos a enfocar en el control de conductas, ¿no? En aquellas infracciones que los agentes económicos podrían realizar en el mercado. Como ya les había dicho, hay dos tipos de conductas. La primera, que es el abuso de posición de dominio. ¿Qué quiere decir con esto? Es cuando un agente en el mercado que tiene posición de dominio realiza un conducto de conductas que puedan infringir o restringir de manera indebida la competencia. Este agente, utilizando indebidamente su posición de dominio, busca tal efecto en el mercado. Un ejemplo que podríamos señalar, porque de todas maneras los ejemplos nos van a ayudar a graficar de mejor manera, es, imaginémonos una empresa que vende cemento en la región del norte, ¿no? En la región del norte, esta empresa tiene posición de dominio, ¿no? Tiene cerca del 90% o un 80% de participación en el mercado. Cuando ve que nuevos competidores empiezan a ingresar al mercado, lo que esta empresa podría realizar es obligar, por ejemplo, o condicionar a los ferreteros de que únicamente le compren su cemento, porque si es que le compran el cemento a los competidores, podría optar por bloquearlos o por dejar de venderles. Entonces, esta conducta o el efecto que se pueda generar en el mercado precisamente es por la posición que tiene en el mercado. Y aquí vale la pena resaltar que el solo hecho de que una empresa tenga posición de dominio en el mercado no está prohibido. Lo que está prohibido es que utilice de manera indebida esta posición para que pueda restringir las condiciones del mercado, ¿no? Como en el ejemplo que les había
señalado. Aquí este agente que tiene posición de dominio condiciona u obliga a sus clientes, en este caso las ferreterías, que solamente le compren sus productos y que no reciban el producto de sus competidores, ¿no? Podríamos tramitar esta conducta como una negativa o como un acuerdo de exclusividad. Por otro lado, tenemos a las prácticas colusorias, que se dividen en prácticas colusorias horizontales y prácticas colusorias verticales. Las prácticas colusorias son estos acuerdos anticompetitivos que en el caso de las prácticas horizontales, que son denominadas también cárteles, eh, y de hecho que son calificadas como una de las prácticas más dañinas para la competencia, estos acuerdos se realizan entre agentes competidores, entre agentes que se ubican en el mismo nivel de la cadena de producción y distribución. Por ejemplo, ya que estamos hablando de ferreterías, imaginémonos un acuerdo entre dos ferreterías, ¿no? Para poder definir o incrementar el precio de algún material o algún insumo que ellos puedan vender. Entonces, este tipo de acuerdos que se realizan entre agentes competidores se le denomina prácticas colusorias horizontales, comúnmente denominadas cárteles. ¿Cuál es la característica de este tipo de acuerdos? Este tipo de acuerdos se caracterizan por ser secretos. No es que las empresas firmen un documento en el que señalen, bueno, ok, a partir de mañana vamos a incrementar el precio de algún producto, sino que la característica típica de este tipo de acuerdos es su secretismo. De hecho, las agencias de competencia a nivel internacional buscan herramientas para facilitar la detección de este tipo de acuerdos. Eh, y aquí, a ver, coloquemos un ejemplo para saber o para ver por qué es importante poder sancionar este tipo de acuerdos. Imaginémonos que, bueno, en mi caso, eh, todos los días me despierto para poder ir a comprar pan, ¿no? Y dentro de la zona en la que yo vivo, veo que hay 4 panaderías. Entonces tengo la posibilidad de elegir cualquiera de estas 4 opciones. Hay algunas que me ofrecerán un mejor precio, hay otras que me ofrecerán una mejor calidad. Entonces, dependiendo de lo que yo valoro más, podré elegir entre diversas opciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Que voy y veo que en una panadería, no sé, el pan está 20 céntimos, ¿no? Y que es un pan que por la calidad me parece que es la adecuada. Voy a la otra y veo que el pan está más barato, está a 10 céntimos, ¿no? Y que la calidad también es óptima. Voy a la otra y veo que está a 25 céntimos. Entonces, como pueden ver, tengo la posibilidad de elegir entre este conjunto de opciones. Pero ¿qué pasa? De un día para otro, despierto y voy a comprar mi pancito, ¿no? Para el desayuno. Entonces, me doy con la gran sorpresa de que las panaderías han empezado a cobrar precios iguales, sin que exista una justificación razonable de por medio y que la calidad del producto que están vendiendo no es diferente como en un escenario anterior, sino que más bien todas han reducido la calidad y el precio se ha incrementado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me veo en la obligación de tener que comprar en una de estas cuyo precio es mayor y cuya calidad es menor, ¿no? Ya no hay esta diversidad, este conjunto de opciones con las que contaba inicialmente, ¿no? Entonces, estos acuerdos anticompetitivos, que ya les comenté que comúnmente son denominados cárteles, son consideradas a nivel internacional una de las prácticas más dañinas a la competencia. Por otro lado, tenemos a las prácticas colusorias verticales. Las prácticas colusorias verticales son acuerdos entre dos agentes que participan en diversos niveles de la cadena de producción o distribución. Por ejemplo, imaginémonos un caso en el que productor de leche vende este insumo a una empresa de mantequilla, ¿no? En este caso también una de estas dos empresas tiene que tener posición de dominio en el mercado para poder realizar la práctica. Estas dos empresas, o bueno, la empresa que vende leche y la empresa que vende mantequilla, tienen un acuerdo para que, imaginémonos que quien tiene la posición de dominio es la empresa que vende mantequilla.
y llega a un acuerdo para que no le venda a su competidor, que este insumo que es necesario para poder producir o la mantequilla simplemente no sea vendida a un competidor, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos, que como hemos visto, se realizan entre dos agentes que se encuentran en diversos niveles de la cadena de distribución o producción, se denomina prácticas colusorias verticales o acuerdos verticales. Y como ya les mencioné también, aquí la característica es que una de las dos empresas que forma parte de este acuerdo tiene que tener posición de dominio en el mercado. De manera general y con ejemplos sencillos podemos graficar que este es el conjunto de conductos que la autoridad de competencia, que el INDECOPI a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia tiene que perseguir en el mercado. Veamos algunos ejemplos o algunos casos que el Indecopi ha sancionado en los últimos años. Aquí vemos, multan a 33 empresas por concertar en el Club de la Construcción, que ha sido un caso muy sonado y que más adelante también vamos a explicar porque justamente va con el tema que ahora estamos viendo, ¿no? Que son acuerdos anticompetitivos en contrataciones públicas. Otro caso, Indecopi sancionaría a Kimberly-Clark y Protisa por concertar precios del papel higiénico entre 2005 y 2014. Otro caso que también fue identificado y sancionado por el Indecopi. Indecopi multa con 6.6 millones a 34 centros de hemodiálisis por colusión en concursos de salud. Este es otro caso que también se da en el marco de las licitaciones públicas y como vemos, con un servicio que es de vital importancia para muchas personas que requieren, ¿no? de los centros de hemodiálisis para poder tener una calidad de vida adecuada. 5 cadenas de farmacias fueron multadas por acordar precios. Este caso también fue sancionado por el Indecopi. Multan a 14 empresas por concertar precios de GLP en Chiclayo. También este caso se realizó, o bueno, fue analizado y fue identificado y sancionado y es un caso que ocurrió en el interior del país, ¿no? Como vemos, el Indecopi puede actuar o puede sancionar acuerdos en diversos sectores, en diversos sectores. Entonces, lo que hoy los acuerdos que hoy nos vamos a enfocar son los acuerdos que se realizan en el marco de las compras públicas, de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, nos preguntamos a continuación, ¿no? Si esto justamente es lo que vamos a ver hoy, ¿qué son los acuerdos anticompetitivos en las compras públicas y cuáles serían sus efectos? La Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, que es aprobada por el Decreto Legislativo 1034 y sus modificatorias, prohíbe todo tipo de acuerdos entre competidores para establecer posturas o abstenciones en licitaciones o concursos públicos por ser sensiblemente nocivas para la competencia y los consumidores, en este caso las entidades públicas. Y aquí es bueno hacer este ejemplo, así como yo les mencionaba este primer caso del PAN, que al final quien termina siendo afectado es el consumidor porque el consumidor termina pagando sobreprecios justamente como consecuencia de estos acuerdos anticompetitivos. Los acuerdos en el marco de las licitaciones públicas, el principal afectado son las entidades públicas. ¿Por qué? Porque son las que terminan pagando los sobreprecios como consecuencia de este tipo de acuerdos anticompetitivos. Como sabemos, los recursos en el Estado de por sí son limitados y podrían ser dirigidos a poder satisfacer diversas necesidades. Sin embargo, como consecuencia de estos acuerdos anticompetitivos, el Estado termina pagando sobreprecios que definitivamente podrían ser destinados a cubrir otro tipo de necesidades. ¿Cómo se sanciona o con cuánto se sanciona este tipo de acuerdos anticompetitivos? Pueden ser sancionados con multas de superiores a 1.000 UITs o hasta el 12% de las ventas o ingresos brutos de los agentes económicos que puedan incurrir en este tipo de acuerdos anticompetitivos. ¿Por qué las sanciones son drásticas? Justamente para evitar que este tipo de acuerdos vuelvan a repetirse. Pero no solamente se agota con la sanción a los agentes económicos, sino que también, como nosotros sabemos, detrás de una persona jurídica hay un conjunto de personas
que lideran o quienes toman las decisiones para que la empresa pueda operar de una u otra forma. Entonces, no solamente hay la posibilidad de sancionar a la persona jurídica, sino que también se podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra las personas que participen en la realización, planificación o ejecución de la conducta anticompetitiva, ¿no? En los últimos años se ha sancionado a diversas personas que han participado precisamente en la conducta anticompetitiva. Como ya les había mencionado, este tipo de acuerdos, primero que el principal afectado es el Estado. Y segundo es que terminan pagando sobreprecios. En estudios realizados por OECD se ha identificado que este tipo de acuerdos generan sobreprecios de cerca del 34.6%. Es decir, es un 34.6% que el Estado termina pagando como consecuencia de este tipo de acuerdos anticompetitivos, ¿no? Por eso es que es importante tener en cuenta, como vamos a detallar más adelante, ciertas señales, ciertas banderitas rojas que le denomino, para que estemos atentos de cuándo podría estar dándose este tipo de acuerdos anticompetitivos. Hasta aquí hemos podido identificar eh, de qué se tratan los acuerdos anticompetitivos en el marco de las licitaciones públicas, ¿no? Pero como les había comentado también, una de las características esenciales es que este tipo de acuerdos son secretos. Esa es la principal característica y quiero contarles aquí una anécdota que no ocurrió en nuestro país, pero sí en un país cercano que es en Chile, ¿no? A ver, para esto, y les comento acá brevemente cómo funciona el Indecopi. El Indecopi tiene esta área, que es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, que se encarga de poder sancionar, investigar este tipo de acuerdos anticompetitivos. Para ello cuenta con la Dirección Nacional de Investigación de Defensa de la Libre Competencia, que en términos sencillos es similar a un fiscal, a una fiscalía. Lo que hacen es, eh, pueden realizar investigaciones, pueden realizar visitas de inspección sin previa notificación, y de hecho se cuenta con programas forenses que nos permite recopilar, por ejemplo, información que ha sido eliminada de las computadoras, de los correos electrónicos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque muchos casos han sido sancionados precisamente con estas visitas de inspección sin previa notificación que nos permite recopilar información de las computadoras con las que trabajan normalmente el personal de una empresa, ¿no? Esto nos permite juntar evidencias con un conjunto de evidencias y al final poder tejer una hipótesis que pueda permitir afirmar o acreditar que ha existido un acuerdo anticompetitivo detrás de determinados comportamientos, ¿no? Entonces, como ya les dije, la dirección es la encargada justamente de realizar toda esta investigación. Es una suerte de fiscalía. Cuando imputa cargos, cuando ya inicia un procedimiento administrativo sancionador, va hasta una etapa de instrucción donde emite su informe instructivo y finalmente este caso es resuelto por la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. La comisión es una suerte de jueces, ¿no? Vemos acá esta separación entre una fiscalía y los jueces es de una forma muy similar, puede también operar esta área del INDECOPI, ¿no? Obviamente las decisiones que puede emitir la Comisión de Defensa de la Libre Competencia puede ser apelada en segunda instancia y luego ante el Poder Judicial. Pero precisamente como los acuerdos son secretos, las agencias de competencia cuentan con diversas herramientas que son intrusivas pero necesarias precisamente para poder descubrir qué está ocurriendo. Una de ellas, como ya les comenté, son las visitas de inspección. Y tenemos la posibilidad de, a través de estos programas forenses, poder recopilar la información. Algo similar también ocurre en Chile. En Chile, ¿qué ocurrió? Y esta es la anécdota que les quería contar antes de hacer esta pequeña introducción o aclaración, ¿no?
cuando se iba a realizar una visita de inspección y las empresas ya sabían que estaban ya realizando esta inspección, esta diligencia en otras empresas que se dedicaban al mismo sector, unas de ellas decidieron arrojar las computadoras para poder eliminar todo tipo de evidencia. Y es eso, el espíritu detrás de estos agentes económicos es poder eliminar, mitigar, reducir todo tipo de evidencia que después pueda ser utilizada por la autoridad para poder imputarle cargos, ¿no? Entonces, situaciones como estas han ocurrido en otros países. Y por eso es que también, si ellos van un paso adelante, la autoridad tiene que también tratar de ser ingeniosa para idear otro conjunto de herramientas que nos permitan identificar y detectar estos acuerdos anticompetitivos que ya les voy a comentar. Pero eh, uno de estos documentos estos correos electrónicos que pueden ser recopilados en el marco de estas visitas de inspección que por lo general suelen realizarse de forma paralela. Si son 5 empresas las que, donde uno tiene sospechas de que podrían estar realizando algún tipo de acuerdo anticompetitivo, la visita por lo general suele ser de forma paralela para evitar que compartan información o que se alerten, ¿no? Porque el factor sorpresa es clave para poder identificar este tipo de acuerdos anticompetitivos. Y gracias a ello podemos recopilar prueba documental que nos permita tejer, como les decía, la hipótesis anticompetitiva. Estos correos son parte de algunos casos que hemos podido revisar y vamos a leer cuál es el contenido que nos permite a nosotros tener conjuntamente con otro tipo de evidencias ciertas luces de que podría existir un acuerdo. Esto es un correo de una asociación, fue una asociación de centros de hemodiálisis, donde le dicen, ¿no? Tenemos que ver las fechas y veamos qué dicen. Lean lo que dice Raúl. Aurelio, no te preocupes, como respuesta, seguimos con la misma estrategia. Cotizamos como siempre y con el nuevo reglamento están obligados a tomar las cotizaciones porque lo dice expresamente. Están tratando de coordinar o por lo menos aquí se puede verificar que tienen una estrategia los centros de hemodiálisis, ¿no? Los centros de hemodiálisis que están bajo esta asociación. Cuando sabemos que cada agente que opera en el mercado tiene que definir de forma independiente precios, calidad y todas las variables que le permitan competir en el mercado. No tiene que haber un acuerdo, no tiene que haber un acercamiento, sino que cada uno de forma independiente define este tipo de variables. Vemos una segunda prueba, que de hecho es muchísimo más clara. Esta carta se extrajo también de una de las comunicaciones que en la investigación pudo recopilarse de un correo electrónico. Vamos a leer a la parte concreta, ¿no? Carta Centro de Diálisis. Señores de diálisis, para ello no participamos en el concurso público convocado por el CNSR. Posteriormente, en la primera y segunda menor cuantía de un año que fuimos convocados por las mismas entidades, tampoco participamos, lo que por último logró convencer a todas las autoridades de salud que el problema de nuestra ausencia era la tarifa y no otra razón. Continúan, ¿no? Solicitamos que los centros que jamás aportaron reflexionen y colaboren que cualquier alza que se logre, también ellos lo van a recibir. Lo único que podemos prometerles es que sí o sí lograremos el aumento de nuestra tarifa. El monto lo dejamos en manos de Dios y dependerá del apoyo que recibamos de todos. Como podemos leer, esta comunicación o esta carta que se recopiló es sumamente más gráfica de cuál era la conducta que ellos estaban optando, ¿no? Primero, no cotizaban cuando salía una licitación, un procedimiento de selección, con la finalidad de que la autoridad considere que el precio que estaban colocando era menor, que no era adecuado con lo que realmente costaba el servicio. Y segundo, ¿por qué? Porque precisamente a través de esta estrategia lo que buscaban era que se incremente este,
precio, ¿no? Pero más adelante vamos a explicarles concretamente cómo funcionó este cártel, este acuerdo anticompetitivo. Por un lado, como ya les comenté, tenemos a la prueba documental. Sin embargo, un aspecto que también es importante, es clave, es la prueba económica. Aquí los economistas nos ayudan a tratar de identificar determinados patrones de comportamiento, cómo han ido comportándose las empresas en diversos procedimientos, ¿no? Para ello podemos mapear eh, diversos procedimientos que por lo menos nos permitan tener luces de cómo ha sido su conducta. Si uno ve un patrón sospechoso que no tiene una justificación razonable, entonces esta también podría ser otra señal o un indicio de que podría existir un acuerdo anticompetitivo. Veamos aquí, más claro. Vemos aquí el mapa del Perú. Vemos dos escenarios, un escenario de colusión y un escenario de competencia. ¿Cómo se mueven estos dos escenarios? Vemos que cada una de estas empresas, AGA, que es la rojita, Messer, que es la verde, Daxair, que es la azulita, y estas empresas siempre ganan en una determinada área geográfica del país, ¿no? Vemos que AGA gana en una parte, Messer en otra parte y Praxair en otra. Entonces, la pregunta que surge a continuación, ¿realmente las empresas no pueden competir entre ellas? ¿Es necesariamente tienen que ganar en una determinada zona geográfica? ¿Hay alguna información adicional que nosotros nos permita ver que lo que está pasando es normal? ¿Y qué vemos adicionalmente? Primero, las empresas mantienen las mismas zonas. Segundo, que se vio cuando se realizó este análisis económico, es que la adjudicación en estos procedimientos fue con precios cercanos al 110%. Y cuando una empresa se presentaba y optaba por descalificarse, era por ofertar precisamente sobre los 110%. Es decir, como si supiera que ya la otra empresa iba a ofertar ese monto, ¿no? Y otra señal de advertencia fue que no presentaron ofertas fuera de sus zonas geográficas. Entonces, este primer escenario es sospechoso, ¿no? Veamos este segundo escenario. En este segundo escenario, si nosotros vemos el mapita del Perú, podemos identificar que las empresas empiezan a competir, a ganar en diversas zonas del Perú. Vemos, por ejemplo, antes que la zona, que cierta zona solamente ganaba AGA, ahora vemos que gana Messer, que gana Praxair, y de hecho por ahí también vemos determinados procedimientos en los que gana AGA, ¿no? Entonces aquí vemos que ya todas las empresas empiezan a competir y a ganar en diversos sectores que antes o no se presentaba o brindaban ofertas que de por sí ya o anticipadamente iban a resultar perdedoras, ¿no? Entonces, este segundo escenario digo, ok, ¿qué ha pasado, no? ¿Y qué más vemos acá? Primero es que las empresas ganan en diferentes zonas. Y la segunda señal es que la adjudicación es con precios cercanos al 70%. Vemos un primer escenario en el que ganaban normalmente con 110%. Y vemos un segundo escenario en el que todas las empresas participan en diversas zonas geográficas del país y que ganan con precios cercanos al 70%. Entonces, de la evidencia económica que nosotros podemos ver, sí se puede acreditar un patrón claro de reparto de zona geográfica, que de hecho es una conducta, es una modalidad de acuerdo anticompetitivo en las licitaciones públicas que se puede ver en este primer escenario, ¿no? Y si se hace un contrafactual con lo que actualmente está pasando, se ve que este segundo escenario sí hay competencia, sí están compitiendo las empresas. Entonces, este tipo de evidencia también nos ayuda a fortalecer el análisis que se pueda realizar sobre si existió o no existió un acuerdo anticompetitivo. Y aquí brevemente les voy a comentar, calculando siempre el tiempo para no terminar corriendo. eh, Como ya les había mencionado, no solamente
eh, las autoridades de competencia a nivel internacional cada vez han diseñado nuevas estrategias precisamente sabiendo que el factor sorpresa y que el secretismo son las características de este tipo de acuerdos anticompetitivos. Y vamos a explicar dos herramientas más. La primera, que es conocida como el programa de clemencia. El programa de clemencia, básicamente yo hago un comparativo con una colaboración eficaz. Es lo que quiere decir que eh, las empresas que han formado parte de un cártel, parte de un acuerdo anticompetitivo, una de las empresas puede tener incentivos para poder delatar a los otros miembros. Entonces puede tocarle la puerta al Indecopi y decir, ok, yo tengo información, cuento con información de que ha habido un acuerdo anticompetitivo en este mercado. Yo he participado y vengo aquí a brindar información sobre los otros participantes en el mercado, a cambio de reducir la sanción que podría imponérsele, ¿no? Entonces, para ello, este solicitante eh, tiene que presentar información que permite efectivamente corroborar que ha existido un acuerdo anticompetitivo. Va a depender de en qué momento se realiza o presenta este tipo de información, pero como yo les digo, es similar a una figura de colaboración eficaz. Eh, una característica, de hecho, de este tipo de programas o por qué funcionan este tipo de programas es porque cuando la autoridad de competencia empieza a realizar este conjunto de acciones de investigación, este conjunto de diligencias, las empresas que suelen haber cometido este tipo de infracciones saben que en cualquier momento les va a llegar también la inspección a estas empresas y muchas optan por acogerse a este programa antes de que sean descubiertas, ¿no? Entonces, un factor clave también para que esta herramienta funcione de forma adecuada es que la agencia de competencia, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia y en este caso la dirección, pueda realizar actividades de investigación que sean disuasivas para que una empresa pueda evaluar esta posición y diga, ok, mejor voy a acogerme a este programa, ¿no? En términos económicos se le denomina teoría de juegos. Teoría de juegos a estos comportamientos o cómo cada uno de estos agentes se pueden manejar en el mercado. Otra herramienta con la que se cuenta es con el programa de recompensas. Y aquí yo asemejo esta figura también también al programa de recompensas que existe en sede judicial, cuando salen estos anuncios de se busca tal persona, se brinda tal recompensa, ¿no? ¿Qué ocurre en libre competencia? Que si una persona natural que haya tenido información acerca de algún tipo de acuerdo anticompetitivo, pero que no haya participado de esa conducta, lo cual puede ser, y aunque parezca sorprendente, puede ser incluso un familiar del gerente general que ha participado en un acuerdo anticompetitivo o las secretarias que cuentan con información bastante relevante, importante sobre este tipo de acuerdos, pueda tocarle la puerta del Indecopi y decir, ok, yo cuento con información de que efectivamente en este mercado ha existido un acuerdo anticompetitivo, ¿no? Tengo la información, tengo los medios para poder sustentar. Entonces, si es que si esta persona cuenta con esta información privilegiada, podría acogerse al programa de recompensas y a cambio se le podría dar determinada cantidad de dinero. Entonces, como les comento, estas dos herramientas actualmente están siendo utilizadas para poder identificar y detectar más cárteles, ¿no? Eh, Van a nivel internacional, de hecho ha sido una de las herramientas más utilizadas el programa de clemencia, que ha ayudado a poder desarticular mayor cantidad de acuerdos anticompetitivos. Eso es, de manera general, cómo operan los acuerdos anticompetitivos, qué son los acuerdos anticompetitivos en las licitaciones públicas. Y segundo, cuáles son los documentos o las evidencias que podrían acreditar este tipo de acuerdos anticompetitivos.
El Indecopi en los últimos años, consciente de que gran parte del PBI va dirigido a las contrataciones públicas, también ha optado por emitir determinadas recomendaciones para fomentar la competencia en las compras públicas que han sido acogidos en su momento y se ha dado lugar a la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Cerca del 6,5% del PBI está destinado a compras públicas, ¿no? Y como ya partimos de la idea de que de por sí los recursos del Estado son limitados, entonces hay incentivos por tratar de promover que más agentes compitan en el mercado, porque mientras más competencia haya, se obtienen mejores precios, mejor calidad y es mayor bienestar en general para la sociedad, ¿no? Y segundo, como también ya lo habíamos mencionado, que este tipo de acuerdos generan sobreprecios del 34,6%. Entonces, en los últimos años, el Indecopi sí está preocupado por generar o por incentivar mayor competencia en las compras públicas. Se realizaron algunas recomendaciones que dieron lugar a la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado en el 2018, que básicamente uno está vinculado con la reserva del valor referencial y la otra con una declaración jurada, ¿no? En cuanto a la reserva del valor referencia, como probablemente ustedes también conocen, anteriormente, antes del 2019, el valor referencial era público. Pero ¿qué pasa? Y vamos a ponernos en términos sencillos, ¿no? ¿Qué pasa si alguien se acerca a mí y me dice, oye, yo estoy dispuesta a pagar por un determinado bien o servicio que me vayas a brindar 100 soles? ¿Cuánto tú puedes cobrarme por ese determinado bien y servicio, o bien o servicio? Si yo sé de antemano que él está dispuesto a pagarme 100 soles, obviamente yo podría decirle, bueno, te cobro 100 soles, ¿no? Pero lo que ocurre ahí es que no se está sincerando realmente cuánto yo o cuánto realmente podría valer ese determinado bien o servicio, ¿no? Entonces, el hecho de poder revelar de forma anticipada la disponibilidad del Estado a pagar por un determinado bien o servicio podría reducir las probabilidades de que los agentes compitan, que se sinceren sus precios y que cobren realmente lo que debería costar ese producto o servicio. Por el contrario, la incertidumbre, cuando uno no sabe, ok, ahora ya no sé cuánto es lo que está dispuesto a pagar el Estado. Entonces, ante esa incertidumbre, lo que podría generarse más bien es que pueda competir adecuadamente, ¿no? Como no sé cuánto está dispuesto y como sé que hay 5 personas más que van a competir por brindarle este mismo servicio, voy a ofrecerle realmente el precio que yo que corresponde, ¿no? Entonces ya no son los 100, sino que si yo haciendo mis cálculos más la ganancia y todo eso, puedo ofrecer este producto a 80 soles. Ahí definitivamente va a haber un ahorro a favor del Estado. Y de hecho, luego de la incorporación, aquí quiero que vean este gráfico, fue un análisis que se realizó sobre determinados medicamentos, el ácido ursodeoxicólico, el entecaviar y el ketonazol. Estos tres medicamentos en el 2018, cuando estaba vigente la publicidad del valor referencial, el Estado se adjudicaba, o bueno, el valor adjudicado de estas licitaciones, de estos concursos, de estos procedimientos, eran alrededor del 89%. Es decir, el Estado terminaba ahorrando únicamente un 11%. Sin embargo, luego de la modificación, cuando ya el valor referencial es reservado, valor estimado, el porcentaje con el que se adjudicaban las empresas era de alrededor del 49%. Es decir, existía un ahorro significativo de un 51%. En comparación con el 2018, en el que el valor era público, podemos observar que hay un ahorro de cerca del 40% más, ¿no? En comparación con ese año. Entonces, esto es un ejemplo de lo que podría generar esta reserva del valor o de la disponibilidad del Estado a pagar por un determinado bien o servicio.
Como ya les había mencionado, otra recomendación que se realizó fue incluir dentro de la declaración jurada, o bueno, que los postores declaren que no estaban participando en el procedimiento de selección a través de alguna consulta y alguna comunicación en que se habían puesto de acuerdo para ofrecer las cotizaciones o las tarifas, ¿no? Sino que habían actuado de forma independiente para poder presentarse en un determinado procedimiento de selección. Este tipo de declaraciones juradas a nivel internacional también es utilizada de forma disuasiva. ¿Por qué? Porque si posteriormente se descubre que lo que tú has presentado es información falsa, pueden tener consecuencias penales, además de administrativas, ¿no? Entonces, con esta declaración jurada, lo que se busca es que el agente económico pueda ser desincentivado. Antes de presentarse, ok, voy a firmar una declaración jurada, tengo que, eh, este, bueno, la información que voy a presentar tiene que ser verídica, ¿no? Entonces, lo que buscamos o lo que se buscan con esta declaración jurada es desincentivar precisamente que los agentes económicos puedan coludirse en el marco de las licitaciones públicas, ¿no? En esta, esta recomendación también fue incorporada y en las bases actualmente se incluye en el numeral 5 esa, como parte de la declaración jurada, ¿no? Estos son algunos ejemplos que el Indecopi, a través de esta facultad que les comento, que es la de abogacía, la facultad que tiene para realizar determinadas recomendaciones a otras entidades públicas, otros organismos públicos, para que se pueda fomentar mayor competencia, ¿no? Aquí, y algo que no les había precisado, es que la autoridad a la que va dirigida esta recomendación tiene la obligación de poder responder al Indecopi si va a coger esta recomendación o no dentro de un plazo dentro de un determinado plazo, ¿no? Entonces, sí hay esta suerte de tener la responsabilidad de, ok, si me están realizando alguna recomendación para fomentar la competencia, tengo que ver si es que la adecuo o si es que no la adecuo, justificar por qué no sería viable, ¿no? Por otro lado, otra herramienta que también el Indecopi en los últimos años ha emitido es la guía para combatir la concertación en las contrataciones públicas. Esta guía es un documento importante. ¿Por qué? Porque nos permite trabajar de forma conjunta con precisamente entidades a cargo de las contrataciones públicas eh, para poder identificar este tipo de acuerdos anticompetitivos. ¿Por qué? Porque las entidades a cargo de las contrataciones públicas son las que día a día saben cómo se manejan las licitaciones, las que día a día están revisando, saben qué agentes económicos se presentan en el mercado, pueden identificar patrones inusuales, pueden advertir determinadas señales que van a permitir levantar, yo le denomino banderitas rojas, y poder conjuntamente con la autoridad de competencia o comunicar a la autoridad de competencia para que nosotros podamos realizar las actividades de investigación necesarias para poder identificar y en el mejor de los casos desarticular este tipo de acuerdos anticompetitivos. Entonces, un primer acercamiento y que particularmente considero que fue un paso muy importante fue contar con esta guía. Esta guía nos permite estrechar la mano entre el Indecopi y otras agencias o bueno, otras entidades vinculadas con las contrataciones públicas, ¿no? Me da un- Y esta guía tuvo dos objetivos. Por un lado, como ya les dije, este es el documento que nos permite justamente estrechar estos vínculos para que
ustedes que están, cuya actividad del día a día es poder estar al tanto de todos los procedimientos de selección, cuenten con la información necesaria para que si ven alguna señal de advertencia nos puedan avisar. Y por otro lado, también dar ciertas pautas que permitan fomentar la competencia en las compras públicas. Este instrumento nos sirve y cumple con estos dos objetivos. Adicionalmente, también tratar de generar una cultura de cumplimiento de las normas de competencia que sea recibido por los agentes económicos, porque muchas veces los agentes económicos podrían considerar que determinadas conductas que realizan en el mercado son normales. Sin embargo, muchas veces podrían estar entre el límite de lo que debe hacerse y de lo que no debe hacerse, ¿no? Entonces, aquí también se explica en términos sencillos eh, todas las conductas que estarían prohibidas y que podrían constituir una infracción, ¿no? Los invito igual a revisar esta guía. Ahora acá les voy a comentar algunos ejemplos para poder verificarlo. Como ya les había comentado, por un lado, lo que buscamos es promover diseños pro-competitivos. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos diversos hospitales, el hospital A, B y C, y cada uno de forma independiente realiza las compras, ¿no?, de medicinas. Imaginémonos que van a adquirir un determinado medicamento y que el precio que le ofrecen son 15 soles. Ok, cada una dice, bueno, ya 15 soles, 15 soles. Pero ¿qué pasa? Un día estos hospitales deciden, ok, podemos aprovechar en realizar una compra conjunta y así buscar un menor precio, ¿no? Tenemos mayor poder de negociación. Entonces deciden realizar una compra corporativa. Se unen 100 hospitales y vemos que el precio unitario que obtienen por adquirir este medicamento es de 8 soles. Entonces, lo que nos permite acá es aprovechar la economía de escala. Mientras mayor sea el número de agentes o de instituciones que se unen para poder realizar estas compras, podrían obtener un mejor precio, ¿no? Y esto efectivamente se ha dado en la realidad. ¿Qué pasó? Esto, si no me equivoco, fue del 2020. La primera compra agregada de papel bond generó un ahorro al Estado de 237.377. Aquí, con el impulso que dio Perú Compras, 9 entidades conformadas por municipios y otras entidades de aquí de la región, se unieron para poder realizar esta compra agregada, esta compra corporativa. Y como plus, aquí podemos ver que en algún momento cuando me comentaron este caso, es que lograron realizar la compra del papel bond que cumplía o que tenía ciertos, eh, a ver, que cumplía con determinadas normas medioambientales, ¿no? Que más bien trataban de proteger el medio ambiente, que luego de realizar extraer estos arbolitos que les sirven para poder obtener el papel bond, ellos también se comprometían a poder plantar determinados o más números de arbolitos, ¿no? Entonces, este tipo de compras les permitió también poder obtener una mejor calidad que cumplía con las normas medioambientales, además de obtener un ahorro para el Estado, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de los beneficios que puede tener las compras corporativas. Sin embargo, y sí vale la pena precisar que para poder analizar si es viable una compra corporativa, también tengo que analizar previamente cómo es el mercado. El estudio de mercado es muy importante para poder tener la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque también van a haber mercados en los que probablemente las empresas que operen son empresas pequeñas que no van a poder ofrecer la totalidad de productos que uno quisiera comprar. Entonces, hay que tratar de diferenciar cuándo es viable una compra corporativa y cuándo probablemente no lo sea, ¿no? Y para esto es clave hacer un estudio de mercado que sea lo suficientemente claro, que nos dé todas esas herramientas para poder identificar, ¿no? Otro caso u otra recomendación que se realiza es que se eviten posibles casos de direccionamiento. Y aquí ustedes en el gráfico
van a poder observar con mayor claridad. No va a ser necesario ni siquiera explicarlo. Veamos este primer escenario en la que vemos una estrellita que de por sí es bastante estrecha. Si yo le doy un clic, veo que solamente una, una figurita puede pasar por ese lado, ¿no? Veamos este segundo escenario, donde más bien veo que es más amplia esta forma, y si yo le doy clic, veo que todos pueden pasar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si los requisitos dirigidos eh, pueden ser, o bueno, que los requisitos dirigidos pueden favorecer injustificadamente a un solo postor. En este primer caso vemos que solo la estrellita puede pasar por este filtro, ¿no? Mientras que los requisitos proporcionales con el bien o servicio permiten que mayor cantidad de postores, de agentes, puedan participar en el mercado. Y esto es importante porque eh, muchas veces la gran sorpresa es ¿por qué no se presentan tantos agentes en el mercado? ¿Qué está pasando? ¿Que están coludidos? No, no están coludidos. A veces pasa que las bases direccionan o sesgan de cierta forma que reduce el número de competidores que se pueden presentar en un determinado procedimiento. Entonces, sí es necesario poder verificar que los requisitos que se puedan pedir sean proporcionales, razonables y acordes con la necesidad que se busca satisfacer. Aquí quiero comentarles que una recomendación que realiza OSD es que se convoque o que las bases incluyan los requisitos considerando la funcionalidad del bien o servicio que se requiere o de la necesidad que busca ser satisfecha, ¿no? Hablando en términos sencillos, en este momento yo tengo sed, ¿no? Tengo sed, la voz se me está yendo y esto. Entonces, ¿cómo puedo satisfacer mi necesidad? Podría ser tomar agua, podría ser comprar un fruity o podría ser comprar alguna gaseosa sin azúcar, no sé. Entonces, mi necesidad es que en este momento yo tengo sed y puedo satisfacerla a través de diversas formas, ¿no? Obviamente siempre y cuando cumplan de forma adecuada con la necesidad que yo busco satisfacer. Pero entonces, OSD realiza esta recomendación, que en los casos en los que se pueda, se opte por convocar o que las bases incluyan los requisitos considerando la funcionalidad, lo que busco satisfacer. Obviamente, y también aquí, como en algún momento o como suelo comentarlo, la realidad en muchos casos es diferente, ¿no? En algún momento que me tocó analizar un caso sobre que involucraba determinados medicamentos, pudimos ver que si bien habían dos medicamentos que podían tener la misma función, que podía tratar la misma enfermedad, sin embargo, cuando una persona empezaba el tratamiento con el medicamento A, estaba contraindicado que cambiara al medicamento B. Los dos medicamentos podían satisfacer, o bueno, podrían tratar la misma enfermedad, sin embargo, había una contraindicación, con lo cual las personas que empezaban con el tratamiento A tenían que culminar el tratamiento con el medicamento A. Entonces, en esos casos, aunque aparentemente podrían resultar sustitutos ambos bienes, no necesariamente podría considerarse esas variables, ¿no? Porque por la particularidad que ocurre ahí, estas personas que empiezan con el tratamiento, con el medicamento A, van a tener que culminar y siempre va a tener que comprarse este medicamento A, aunque el B pueda resultar más cómodo o en fin, ¿no? Entonces, pero en los mercados en los que podría realizarse este tipo de procedimientos, OSD sí recomienda que se realice. La recomendación concreta aquí es que, ok, vamos a ver qué necesidad se va a satisfacer, pero si es posible que los requisitos no sean objetivos, razonables y que no sesguen el resultado de forma anticipada, entonces tienes que optar por ese mecanismo. Y esto también ha sido un caso que se ha visto aquí en el Indecopi. Aquí vemos, por ejemplo, ¿no?
que el Estado quiere comprar leche. Se definen dos requisitos, el peso y la presentación. Ok, yo ya de por sí voy preguntándome, ¿es necesario definir un peso y una presentación? Particularmente la presentación, ¿no? La presentación cambia si es Tetra Pak, si es lata o si es otro tipo de envase. Lo mismo con el peso, ¿no? ¿Hay alguna justificación razonable para pedir que sea de determinado peso y no de otro? Vemos que aquí, si es que se pide el peso de 410 gramos, de las tres opciones que podría existir en el mercado, únicamente pasan dos. Pero ¿qué pasa si además pides que la presentación sea lata? Únicamente termina pasando un solo postor. Entonces, lo que podrías generar en estos casos es que si en verdad no es razonable, no está justificado que tengas que pedir una determinada presentación y un determinado pesaje o gramaje, estaría sesgando de alguna forma este procedimiento. Y eso también podría ser una justificación de por qué no se presentan tantos postores en un determinado procedimiento de selección, ¿no? Entonces sí, hay que tener en cuenta estas recomendaciones, ¿no? Ahora vamos a pasar a estas señales de advertencia. Acá, por un lado, hemos visto primero algunas pautas para fomentar la competencia en las contrataciones públicas. Y ahora, por otro lado, vamos a ver algunas señales de advertencia que que tendrían que estar, o bueno, que las autoridades a cargo de las contrataciones públicas tendrían que estar atentos para poder ver si es que podría formar parte o ser una señal de un acuerdo anticompetitivo, ¿no? En la guía, de hecho, se detalla el conjunto de señales y advertencias, pero obviamente no todo indicio o señal prueba por sí mismo la comisión de una práctica anticompetitiva. Como ya les había mencionado, para poder nosotros acreditar que existe un acuerdo anticompetitivo, tiene que realizarse una investigación complementaria que efectivamente no quede dudas de que el comportamiento que están realizando estos agentes en el mercado se debe a que existe un acuerdo anticompetitivo de por medio. Entonces, estas señales son importantes, ¿por qué? Porque gatillan a que la autoridad de competencia pueda realizar las labores de instrucción, de investigación que amerite en el caso, ¿no? Vamos a explicar algunas de las señales que podrían identificar. Vemos acá que el Estado requiere la contratación de algún bien o servicio y para ello tiene que hacer su estudio de mercado, el estudio de mercado que ya habíamos comentado, para definir el valor que estaría dispuesto a pagar por un determinado bien o servicio. Pide solicitudes de cotizaciones a diversas empresas. Este primer escenario vemos que la cotización que ofrecen, una es 40, la empresa B ofrece 30 y la empresa C 35. Pero ¿qué pasa? Vemos un segundo escenario en el que las tres empresas coincidentemente empiezan a ofrecer lo mismo, sin una justificación razonable de por medio, ¿no? El escenario sigue siendo el mismo, no hubo un incremento de precios de algún insumo ni nada. El escenario es el mismo antes que el de después. Y vemos que incluso coinciden en las centésimas o en las milésimas, podrían coincidir, ¿no? Vemos que empiezan 50.382. Esta coincidencia podría ser una señal de advertencia de que podría existir un acuerdo anticompetitivo. Les había comentado que el caso de hemodiálisis precisamente fue un acuerdo que se identificó en el periodo que se investigó fue del 2010 al 2012. Fueron 34 empresas centros de hemodiálisis. Se afectaron 2 licitaciones en beneficio de 3.484 pacientes. El alcance fue Lima y Callao. El valor del servicio fue cerca de 159.000 millones y la multa que se impuso fue cerca de 6.600 millones. Esta multa ha sido confirmada en última instancia por el Poder Judicial. Y básicamente, ¿en qué consistió este caso? Salud requería contratar servicios de hemodiálisis. Antes, porque este era cuando la compra directa podría realizarse cuando era menor a 3 UITs, podía existir una contratación individual de servicios y Salud recurría a cada uno de estos proveedores
Ellos por sesión le ofrecían entre 171 a 172 soles, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un día de salud dijo, ok, mira, creo que es más viable que juntemos todos los servicios que requerimos y podamos hacer una adjudicación de menor cuantía. Entonces lo que realizó fue una contratación conjunta de servicios. Salud dice, ok, ya, pero para poder realizar esto necesito mi estudio de mercado para poder definir mi valor, mi disponibilidad a pagar por parte del Estado. Entonces, ¿qué se observó aquí? Que los proveedores empezaron a ofrecer cotizaciones alrededor de 247 soles, es decir, 70 soles adicionales de lo que generalmente cobraban por este servicio. Sin existir una explicación razonable de por medio. Sin embargo, cuando uno realiza la visita de inspección y encuentra correos como los que vimos inicialmente, que lo que buscaban eran que los precios sí o sí suban, que el salud se diera cuenta que el problema eran los precios y que iban a buscar un alza de todas maneras en beneficio de todos los centros de hemodiálisis, ok, ahí es donde ya toda esta situación empieza a cobrar sentido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que buscaban? Cuando ofrecieron este precio de 247 en promedio, como ustedes saben, Salud tiene la posibilidad de recurrir o para definir su valor o su disponibilidad a pagar por parte del Estado en el estudio de mercado, tiene la posibilidad de optar por diversas herramientas. Una cosa puede ser las cotizaciones, otro los precios históricos. Y cuando Salud veía que el precio histórico había sido en promedio alrededor de 171 a 172, optó por mantener este precio. Salió el procedimiento con este precio, con alrededor de 171 o 172 soles. ¿Cuál fue la estrategia de los centros de hemodiálisis? No presentarse. No presentarse para que justamente Salud caiga en desabastecimiento y opte nuevamente por contratar a cada uno al precio que ellos requerían, ¿no? Entonces, este conjunto de conductas que idearon estos centros de hemodiálisis fue descubierto gracias a estas comunicaciones y a otra evidencia económica que pudo recopilarse, ¿no? Como ya les había comentado, estas empresas han sido sancionadas y actualmente la decisión ha sido confirmada en última instancia en el Poder Judicial. Otro caso que podemos ver son formatos idénticos o similares. Incluso en estos dos formatos vamos a ver que se cometen los mismos errores. En vez de colocar Indecopy, se menciona Indecopy con B. Otro aspecto, vemos que comparten el mismo domicilio legal y el mismo teléfono. Si se trata de dos agentes económicos que participan en el mercado de forma independiente, que aparentemente son competidores, es raro que compartan incluso el domicilio legal o el teléfono, ¿no? Entonces, este tipo de formatos idénticos o similares o los mismos errores que se puedan cometer al momento de presentar la información podría ser una señal de advertencia de un acuerdo anticompetitivo. Obviamente que aquí lo que ya necesitamos revisar con mayor énfasis es cuál ha sido el comportamiento de estas dos empresas en diversos procedimientos de selección, ¿no? Para poder tener una historia más completa, si podría deberse a que se tratan de dos empresas que podrían estar vinculadas, es decir, que podrían compartir el mismo centro de intereses, la misma unidad de decisión, podrían ser parte del mismo grupo económico, que ahí sí estaría justificado que el domicilio y que el teléfono coincidan, o si por el contrario, en verdad sí se trata de agentes económicos independientes y que por tanto esta situación podría ser particularmente extraña, ¿no? Otra señal que podríamos ver, que vamos a analizarla acá, es cuando se puede identificar un patrón de un reparto de mercado por cliente. ¿Qué quiere decir? Entidades solicitantes, Indecopy, MES, Poder Judicial, Minjus. Imaginémonos que lo que quieren cotizar es seguros, ¿no? Seguros. Entonces,
vemos que hay 4 postores en este mercado de seguros. ¿Y qué pasa? Que cada una de estas empresas dice, bueno, ok, vamos a ofrecer las ofertas que realmente nos van a permitir ganar. Entonces hay que ser súper competitivos en cada uno de estos procedimientos de selección para que gane el mejor. Bien. Sin embargo, un día dicen, pero ¿por qué nos estamos peleando? ¿Por qué esta situación tiene que ser tan complicada? Más bien, veamos que cada uno podría ganar en un determinado cliente, nos ponemos de acuerdo quién gane en cada uno de ellos y así evitamos algún tipo de disputa entre nosotros. Y acá vemos incluso que están viendo repartirse el pastel del Estado. Estas empresas dicen, sí, claro, vamos a ver, vamos a idear una mejor forma para que cada uno de nosotros resulte beneficiado. Y efectivamente, vemos que cada una de estas empresas resulta ganadora en un determinado procedimiento de selección. Evitan competir, dejan de hacer lo que antes estaban haciendo, competir, y cada uno empieza a ganar de forma extraña en una determinada entidad, ¿no? Entonces, si vemos un patrón en el que anteriormente cada uno ganaba en un determinado, ante una determinada entidad, que los precios eran competitivos, y vemos este segundo escenario en el que sospechosamente empiezan a cobrar más alto y que cada uno empieza a participar en un solo cliente, podría ser una señal de advertencia de que existiría un acuerdo anticompetitivo. Y aquí quiero comentarles también un caso que ha sido sancionado por el INDECOPI. Esto se trató de la impresión de libros escolares. Los libros escolares para las escuelas, para los colegios, pero principalmente para las escuelas. El periodo investigado fue entre el 2009 y el 2016. Fueron sancionadas 5 empresas y 8 ejecutivos. La cantidad de licitaciones afectadas fueron 87 ítems de 20 licitaciones. El alcance fue a nivel nacional, el valor material educativo alrededor de 123 millones y con una multa de más de 25.000 millones aproximadamente. ¿En qué consistió este acuerdo? Este acuerdo básicamente se realizó entre 4 empresas: El Comercio, Quadgraphic, Metrocolor y Navarrete. Cada una de estas empresas se ponían de acuerdo para que de antemano cada una sepa en qué procedimiento, en qué ítem debía ganar. Esto es la impresión de textos escolares que son utilizados en las escuelas, en los colegios, ¿no? Vemos este gráfico que fue recopilado como parte de una de las visitas de inspección. Se pudo observar que había un cuadro en el que, si uno ve, ok, dice comunicación, ve primer grado, texto, ven determinados medidas, en fin, ¿no? Determinados datos. Vemos al costadito que se indica la inicial de las 4 iniciales, la C, la Q, la M, la E. ¿Qué significaba esto? Ya observando esto con otro tipo de herramientas, podemos ver que C era el comercio. Entonces uno podía visualizar que el comercio tenía que ganar en este procedimiento. Cuando uno revisa los resultados de este procedimiento, efectivamente, te das con la sorpresa que sí ganó en ese procedimiento. Q, cuando señalado en el numeral 2, en el ítem 2, Quad Graphics, coincide con que también gana. Vemos acá una M que es de Metrocolor y una N de Navarrete. Entonces, lo que había existido acá, que este documento con las iniciales al costado eran de las empresas que tenían que ganar estos procedimientos de selección, ¿no? Lo cual ya uno piensa, ok, acá ha habido un acuerdo, ya ha habido un acuerdo anticipado de en qué procedimiento tenían que ganar. Adicionalmente, con otro conjunto de evidencias, como por ejemplo aquí, esta comunicación en la que se visualiza que una comunicación interna de Metrocolor, en la que se le señala: hola Sandro, según lo acordado en la reunión de hoy en el golf y según lo que te informé hace unos minutos, el acuerdo es: para el proceso de mañana se respeta que Quadgraphic y nosotros entremos. Para el proceso del viernes quedan los ítems 1 y 2 para ponernos de acuerdo con Quadgraphic.
Lo revisamos después del almuerzo, sale la respuesta, ¿no? Cuando uno empieza a identificar a qué procedimientos de selección se refería, pudimos identificar que era el concurso público número 029-2013, los módulos de matemática 1 y 2, ¿no? Entonces, cuando uno ya contrasta toda esta información, puede verificar que definitivamente se trataba de un acuerdo anticompetitivo entre estas 4 empresas para la impresión de los textos escolares. Otro tipo de patrones, otro tipo de acuerdos que podrían darse en el marco de las licitaciones públicas es el reparto de mercado. Y hemos visto este ejemplo antes, ¿no? Vimos que cada empresa ganaba en una determinada zona geográfica, lo cual ya era sospechoso. Y efectivamente ha sido un caso que también se ha dado en la realidad. El periodo investigado fue entre 1994 y 2004. 3 empresas investigadas, la cantidad de licitaciones fue 6, el alcance fue nacional, el valor de este servicio fue cerca de 82 millones y una multa cerca de 24.160 millones, ¿no? Fue para la adquisición de salud de oxígeno medicinal entre las empresas que mencionamos anteriormente. Aquí este caso es importante porque la prueba principal que acreditó este acuerdo anticompetitivo fue estos patrones económicos que habíamos visto. Aquí no hubo prueba documental, sino se basó en estos comportamientos que no existía alguna otra justificación que no fuese la que habían concertado estas empresas. Pero en este caso fue netamente la prueba económica la que tuvo un papel relevante para poder identificar y sancionar este acuerdo. Esta resolución también ya ha sido confirmada en última instancia en el Poder Judicial. Y aquí creo que ya para ir terminando, y para dar un espacio a las preguntas si es que hubiese, vamos a ver que este patrón es muchísimo más complicado, pero también se da en la realidad. Vemos aquí que sale un procedimiento de selección y que hay una suerte de ruleta, un ruleteo, ¿no? Gana primero la primera licitación el postor A, luego el postor B, luego el postor C, luego el postor D, el postor E, y entenderíamos que este ruleteo, esta suerte de ruleteo va a volver a ocurrir, ¿no? Este patrón va a volver a ocurrir. Claro, si uno ve a simple vista, dice, ok, pero cada uno está ganando en un procedimiento diferente, no veo algo así tan claro, ¿no? Pero lo que se tiene que averiguar y ver cómo opera esto es que si efectivamente de alguna forma hay una coincidencia, hay un patrón que pueda levantar sospechas de que existiría un acuerdo anticompetitivo. Y aquí, y este caso es el último caso que les voy a comentar, fue un acuerdo que se sancionó a 33 empresas de construcción que se dedicaban al mantenimiento y la construcción de las carreteras, convocadas generalmente por provincias, ¿no? El periodo investigado fue el del 2002 al 2016. Se sancionó también a 26 ejecutivos que representaban estas empresas. La cantidad de licitaciones afectadas fue 112 licitaciones, fue de alcance nacional. El valor de las obras fue alrededor de 14 millones y con una multa de cerca de 2.749 millones. Actualmente, esta resolución está siendo apelada en segunda instancia administrativa. ¿En qué consistió este acuerdo? Como ya les dije, este acuerdo fue particularmente complejo. ¿Por qué? Porque tenía que operar un conjunto de reglas para que este cártel se mantuviese vigente. ¿Qué ocurría? Se formulaba en la formulación del proyecto por parte del Estado, ¿ok? Salía el proyecto que el Estado estaba próximamente a convocar o que tenía dentro del radar para poder convocarlo, ¿no? Entonces, este conjunto de empresas que formaban parte del acuerdo anticompetitivo podían manifestar su interés por presentarse en este proyecto. Habían unas negociaciones previas entre ellas y podrían designar al ganador.
¿Qué pasa? Que para que designen al ganador y en estas negociaciones previas había un conjunto de reglas que también tenían que cumplirse y que ahora la vamos a detallar. Tercer paso, había una coordinación. Ok, yo me presento, pero para que no resulte sospechoso necesito acompañantes. Necesito que 2 o 3 empresas se presenten. Al momento en que le van a pedir su oferta, ya no lo hagan, se abstengan o simplemente ofrezcan una tarifa de cortesía o es una tarifa mayor a la que yo voy a ofrecer. Entonces, pero sí necesito, para evitar que haya algún tipo de sospecha, que me acompañe un grupo de empresas. Y como cuarto paso, ya la presentación de posturas coordinadas y obtención de la buena pro, ¿no? Es decir, que ya el acuerdo aquí tenía que materializarse, ganar el que previamente había sido establecido para tal y que se adjudique la buena pro al monto que correspondía o que habían coordinado. ¿Cuáles eran las reglas del cártel? Aquí había 3 reglas básicas. Primero era el turno, que era el derecho a pedir una obra. Es decir, salía una obra y yo tenía, por ejemplo, el primer turno, ¿no? Había un orden de prelación. Yo tenía el primer turno porque en el anterior, un año anterior a mí me habían dado el turno 5, entonces ahora me correspondía el turno 1. Con lo cual, si es que yo tenía interés sobre esa obra y otra empresa más también tenía interés, iba a prevalecer mi turno, ¿no? Que está vinculado con la prelación, con el derecho preferente frente a múltiples interesados. Entonces, a cada uno se les asignaba un turno y cada uno, dependiendo del turno que tuviese, tenía mayor o preferencias frente a los otros, ¿no? El que tenía el turno 1, obviamente que era el que tenía más posibilidades frente al turno 5, por ejemplo. Y otro aspecto importante es que como estas obras se trataban de obras bastante grandes, había una cuota que cada una de las empresas tenía. Es decir, que había un monto máximo que podía reclamar entre 20 a 120 millones, ¿no? Dependiendo de cómo habían ganado en años anteriores. Entonces, imaginémonos que había una obra de 160.000, ¿no? O 160.000 millones. Y yo tenía alrededor de 80 millones, entonces tenía que buscar a otra empresa dentro del grupo que tuviese 80 o a otras más que conjuntamente lleguemos a este monto, ¿no? Eso más el orden de prelación que podría tener alguna de estas empresas servía para que de una u otra manera no hubiese conflictos al momento de a quién se le adjudicaba o quién tenía mayor derecho a pedir o a solicitar un determinado proyecto. Entonces, este conjunto de reglas al interior de este acuerdo permitió que definitivamente estuviese vigente durante muchos años. ¿Qué tipos de correos se encontraron? Y estos correos a mí particularmente me llaman la atención porque otra característica que no les comenté, pero que es particular de los acuerdos anticompetitivos, es que traten de buscar palabras, vocablos que distorsionen la comprensión eh, normal de cualquier persona que pueda leer esa comunicación. Tratan de buscar ciertas frases, ciertas palabras clave que justamente eviten que alguien pueda entender lo que están conversando. Y aquí vemos que en este caso utilizaban el vocablo de fiesta patronal, las fiestas patronales. Las fiestas patronales significaban que eran las licitaciones que se convocaban en determinada zona del Perú. Solamente que ellos le llamaban a la fiesta patronal de Arequipa, por ejemplo, ¿no? ¿Era por qué? Porque había una licitación que se estaba dando en esa región. Entonces, eso también no les había comentado, pero es un elemento clave de para evitar las empresas, los agentes económicos ser descubiertos, tratan de utilizar palabras claves. Aquí vamos a ver que la comunicación va entre 2 empresas competidoras y que lo que le dicen, ¿no? Es, Ernesto, felicitaciones al 108%. Muchas gracias, Ricardo. Espero que solo sea la primera y vengan otras con la ayuda de mis amigos. En este caso, ¿por qué le llaman el Club de la Construcción? Hay muchos
varias de las comunicaciones que hay entre estos agentes hacen mención al club, a los amigos, utilizan este tipo de vocablos, ¿no? Por eso es que también se le denominó el Club de la Construcción. Y como respuesta dice, así espero mi querido Ernesto, pero veo que hay un buen avance porque reconoces que es también el apoyo de tus amigos. Entonces, este tipo de comunicaciones que normalmente uno ve y dice, ok, ¿qué estaría pasando? Ya si lo sumas a otro conjunto de elementos que también te permiten poder revisar este tipo de comunicaciones de otra forma, nos ayuda a entender que esta comunicación era parte de un acuerdo anticompetitivo, ¿no? Le sumamos aquí también la evidencia en cómo se comportaban en cuanto a sus ofertas y vemos que en la etapa de concertación aquí ofrecía esta empresa al menos 107.84 en promedio, ¿no? Vemos aquí los puntitos rojos que en cada una de estas licitaciones más o menos gana con este tipo de promedio. Sin embargo, luego de que ya se descubre o de que ya este cártel, este acuerdo se rompe, empiezan a bajar las tarifas y empiezan a cobrar alrededor del 90%, ¿no? Entonces, este conjunto de herramientas nos permite verificar que existió un acuerdo anticompetitivo. Y ya para finalizar, eh, este gráfico a mí me gusta de forma particular porque nos permite entender cómo opera la competencia. ¿Qué, ¿Qué es la competencia? ¿Cómo favorece la competencia? Y vemos acá dos situaciones. Dos situaciones en las que dos empresas, REN Peruana, Envases Metálicos, se presenta para envases metálicos que eran requeridos por Petroperú. Vemos que las empresas empiezan a competir, ofrecen 28 y llegan a una situación en la que una de ellas empieza a ofrecer precios de 17.95, es decir, alrededor de 11 soles menos de, de lo que inicialmente ofrecía, ¿no? Esto es lo que hace la competencia. Si dos empresas compiten, cada una empieza a ofrecer menores precios para tratar de mejorar la calidad, lo cual definitivamente beneficia a los consumidores. Pero ¿qué pasa? En este caso, las dos empresas dicen, ok, no, ya nos estamos tirando al piso, estamos ofreciendo precios muy bajos, tranquilo, que empecemos a subir. Si piden 10.000, tú ofreces 5.000, yo 5.000, y así evitamos pelearnos. Y vemos que en esta parte sombreada, en rojo, precisamente, cuando convocan 10.000 o cuando se requiere 10.000 envases metálicos, la empresa A señala que va a cobrar 23.8, la empresa B coincidentemente 23.8 y coincidentemente cada una empieza a decir yo solamente te puedo vender 5.000 envases y la otra también, yo también solamente te puedo vender 5.000, ya no puedo venderte más, ¿no? Vemos que este patrón se repite. Entonces, este patrón definitivamente son señales de advertencia de que podría existir un acuerdo anticompetitivo, ¿no? Es un comportamiento inusual y que no eran normalmente como se manejaban las empresas. Las empresas vemos que compiten de 28 y se tiran hasta 17, ¿no? Porque eso es lo que hace la competencia. Entonces, en este caso también se pudo acreditar que existió un acuerdo anticompetitivo. Termino con eso porque sí, ya estoy a las justas con el tiempo, pero sin antes comentarles que en líneas generales estos son los acuerdos anticompetitivos que podrían realizarse en el marco de las contrataciones públicas, ¿no? Como podemos ver y como ya les decía, los acuerdos anticompetitivos generan sobreprecios cercanos al 34.6%. En un país en el que es necesario o lo que contamos con recursos escasos, es necesario que este sobreprecio, que lo que terminamos pagando de más, finalmente pueda ser dirigido a cubrir otro tipo de necesidades que el país definitivamente requiere, ¿no? Entonces, esto es en líneas generales lo que les puedo presentar sobre los acuerdos anticompetitivos en el marco de las licitaciones públicas. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas para poder contestarlas.
Mm, ya, ok. Y sí, aquí hay dos preguntas, como para ya ir terminando. ¿Existe algún límite del programa de clemencia de Indecopi? Eh, a ver, como ya les comenté, el programa de clemencia básicamente es cuando un miembro del cártel, un miembro de un acuerdo anticompetitivo, le toca las puertas al Indecopi y le dice, ok, yo voy a colaborar contigo, voy a ofrecer las pruebas y a cambio voy a solicitar algún tipo de beneficio en la reducción de la multa que me correspondería. ¿Existe un límite? Sí, en el tiempo, ¿no? Uno puede presentarse cuando antes de que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, porque por lo general, o bueno, mejor dicho, las visitas de inspección se gatillan cuando hay sospechas de que existe un acuerdo anticompetitivo. Entonces, si es que el colaborador viene luego de que ya he iniciado el procedimiento y imaginemos que ya hayan otras empresas que hayan colaborado, que ya la información que él me pueda aportar ya no es relevante para poder realizar mi análisis, entonces en esos casos podría o se da la posibilidad de que se rechace la solicitud que él está presentando, ¿no? Lo ideal, lo que necesitamos en este tipo de casos es que más bien todos corran por obtener el puesto número uno y colaboren con la autoridad de competencia antes incluso de que se pueda iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Cuando ya después se inicia y si se cuenta con los elementos necesarios para poder sancionar o que puede estar debidamente sustentada la hipótesis anticompetitivo, no se requiere de la colaboración de ellos y puede ser rechazada el programa o bueno, la solicitud que pueda presentar la empresa. La pregunta 2 es, ¿todos podemos acceder al programa de recompensas o existen casos de personas excluidas a este beneficio? En este caso del programa de recompensas, como ya les comenté, lo relevante es que cuenten con información determinante que pueda ayudar a la agencia de competencia a poder identificar y sancionar estos acuerdos anticompetitivos. Por eso les comentaba que las personas que probablemente cuenten con información privilegiada es la secretaria, por ejemplo, ¿no? La secretaria de alguno de los gerentes que ha formado parte de este acuerdo anticompetitivo o un familiar. A veces las peleas familiares gatillan en que vengan también a colaborar, ¿no? De hecho, hay unos lineamientos del programa de recompensas y también de los lineamientos sobre el programa de clemencia, que sí también los invito a revisar, que están en la web de Indecopi y que ahí te aclaran cuándo una persona podría calificar para un programa de recompensas, pero lo determinante es que puedan aportar pruebas que nos permitan a la autoridad de competencia gatillar la investigación y poder sancionar a los participantes de algún acuerdo anticompetitivo. Vemos que hay una tercera pregunta. Dentro del Indecopi, ¿qué oficina tiene competencia para denunciar esa infracción? Eh, Como ya les había comentado, en el Indecopi hay diversas comisiones, ¿no? La comisión que se encarga por aplicar el decreto legislativo 1034, que es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Esa es la comisión encargada. Y también ya les había explicado que la comisión funciona como una especie de juez y la Dirección Nacional de Investigación y Defensa de la Libre Competencia es una especie de fiscalía, ¿no? Que se encarga de instruir, de investigar este tipo de conductas, pero quien resuelve finalmente es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia. Entonces, esta es el área encargada de poder evaluar este tipo de conductas anticompetitivas. Me parece que con esa pregunta terminamos. Sí, sí, perfecto. Ya. Entonces, eso es todo en cuanto a lo que les puedo comentar. Igual les dejo aquí mi correo por si tienen alguna consulta adicional o si quieren mayor información sobre algún tema.
conmigo muchas gracias más bien por su disponibilidad y por haber participado de este evento, ¿no? Cualquier duda, igual ya les dejé mi correo, así que estoy presta para poder absolver cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias. Gracias. Agradecemos la excelente exposición de la doctora Kirsten Antonio y la participación de todos ustedes. Los esperamos en una próxima actividad académica. Gracias. Indecopi. Compunche Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.